Bancan, nadie te quita lo vivido. Consumos en diferidos acumulan doble oportunidad. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019. Fecha de sorteo 8 de enero de 2020. Revisa términos y condiciones en www.bolivariano.com. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:22. Señor economista don Jorge Rodríguez, señor doctor Marco Morales, exdirector del IES, señor licenciado don Henry Llanes, diputado de la República, asambleísta en oficio este momento, yo quería preguntarle sobre la estafa millonaria al IES, porque se nos ha pedido reiteradamente que topemos este tema. Pero hay otras circunstancias que tampoco, economista Jorge Rodríguez, entendemos y comprendemos los ciudadanos adecuadamente, ni siquiera los periodistas que estamos inmersos en una indagación cotidiana, puntual, especializada, si cabe el término, entendemos cómo es que la proforma del 2020 en el tema estrictamente presupuestario, antes de irnos a lo otro, la proforma del 2020 está reconociendo desde ya un déficit de más de 3.300 millones de dólares. Este es un dato. El otro dato que se presta naturalmente a una controversia es los cálculos que de fuente en fuente varía. En la alcaldía, por ejemplo, dicen haberse cuantificado las pérdidas arrogadas que asumen un costo para la ciudad o que representan una pérdida para la urbe en su propiedad y en su infraestructura de alrededor de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Estos balances, estos activos del Estado tan manoseados, ¿cómo se les puede poner y cuál sería la convocatoria en este caso del Parlamento, de la Academia y también de los funcionarios de alto nivel que ven cómo se manejan las cifras con una liberalidad impresionantemente y una irresponsabilidad en ocasiones tremendamente dañina a la credibilidad pública? No sé si es un objetivo estratégico para crear una sensación de confusión, lidiar con tantas cifras. Se nos hace difícil incluso el trabajo, economista, a los periodistas y a los medios. ¿Qué es lo que realmente tratan de que se olvide la gente y cuál es la radiografía financiera que usted tiene en su mente y tiene Henry y potencialmente Marco Morales en el caso de una institución que da que hablar en materia de pérdidas económicas, el Instituto de Seguridad Social? Entonces, esta primera premisa me parece muy bueno dibujarla en esta coyuntura. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, distinguidos contertulios en la mañana de hoy. Yo creo que el Ecuador muchas veces vive inundado de datos, y datos que realmente distan tan grandemente de la realidad que nos hace pensar en que quienes están dando esa información lo hacen no porque no saben, sino por propia responsabilidad. El presupuesto del municipio de Quito es de 1.250 millones de dólares. Y eso sirve en gran parte para el pago también de la deuda que se contrajo para efectos de la construcción del metro. Entonces, ¿cómo puede usted imaginarse que el costo o el daño de la ciudad de Quito en los días álgidos que tuvimos en el mes anterior
pueda superar prácticamente al doble de lo que es el presupuesto del municipio. En ese caso, el municipio de Quito estaría impedido de hacer ningún arreglo, posiblemente en los 10 años subsiguientes. ¿Será que refiere a 250 millones? No, yo diría 25 millones de dólares, que sí es una cantidad apropiada, aceptable. Suponiendo incluso el daño al edificio de la Contraloría. ¿Por qué estamos jugando con las cifras, todo el mundo? Porque los ceros son bien difíciles. La gente a veces no sabe si son a la derecha o son a la izquierda. Y ese es el problema básico y fundamental. Hay que conocer primero la estructura en sí mismo del gasto público. En el caso de Correa, usted acordarás, habría muchos personajes que venían acá a su radio y le decían que durante los 10 años Correa había manejado sobre los 400.000 millones de dólares. Eso decía la gran mayoría de sus visitantes. Pero en el caso específico de Correa, manejó un presupuesto de 327.000 millones de dólares, a lo que había que eliminar el 30% por sueldos y salarios, otro 30% por el gasto corriente, y le quedaban solamente 59.000 millones de dólares de capital propio del presupuesto para lo que es la inversión pública. En resumen, yo creo que cuando uno habla de números, tiene que hablar con conocimiento. Y sobre todo, claro, cuando a uno le dice 1 millón o le dicen 10 millones o 100 millones, uno no ve la diferencia tan distante que existe entre una u otra cifra y lógicamente nos hacemos una confusión. Hablando de cifras, Henry Llanes, antes de que vaya a una importante reunión en el Parlamento ecuatoriano, ¿qué le llama a usted la atención en cifras? Sí, yo coincido. Buenos ¿Qué días. cifras de última hora usted tiene la bondad de transferirnos, sí, por ejemplo, de la Proforma? Sí, estimado Gonzalo, buenos días. Un cordial saludo para Jorge y para Marco y para la audiencia. Ayer el Parlamento le dio trámite a la Proforma presupuestaria porque el Parlamento no tiene facultades para reformar, para modificar nada, sino simplemente es un tramitador respecto de la Proforma. Lo que sí le hizo observaciones y hay unas cuantas, ¿no? Que eso no me y voy a entonces, referir. ¿para qué son los debates? Sí, yo creo que allí solo para hacer recomendaciones que depende ya de la voluntad del Ejecutivo si las acoge o no las acoge. Por eso es que hay una iniciativa de enmienda para no ir, por supuesto, a los años 80, 90, donde había reparto del presupuesto, que se llamaba, que había mucho cuestionamiento respecto de eso, ¿no? Tampoco ir allá, pero me parece que el Congreso sí debe, por ejemplo, hacer cambios. Por ejemplo, en el caso del petróleo, que es la cifra que le voy a mencionar. Y le dejo planteado el tema para abordarlo, ojalá en los próximos días. Mire que para el año 2020 se calcula, por ejemplo, unos ingresos brutos de 13.845 millones de dólares. Y les ruego a la audiencia y a ustedes, y a los amigos y a ustedes, los datos, cómo están manejados en esta actividad. ¿Sabe cuánto dice que le va a ingresar al presupuesto para el año 2020 producto de la venta de crudo, producto de la venta de fuel oil exportado, ¿no? Y producto de la venta de combustibles en el mercado interno? 2.800 millones de dólares. Entonces ustedes cuenten, de 13.800, los 2.800 significa que tiene costos por 11.000 millones de dólares. Es una locura. Eso sí, y esto sí podemos hablar ya de esta manera porque son datos que aquí los ponen, ¿no? Entonces yo les decía ayer en el Parlamento dos preguntas. Mire, en los años 70 el precio del petróleo empezó con $2.50 por barril, terminó en 7, 8 dólares, ¿no? En los años 80 estaba por 15, 18, se llegó a poner un año en $35, ¿ya? Y en los años 90 más o menos el precio del petróleo fue por 12, 14 dólares, el promedio, ¿no? La producción en los años 70 del petróleo fue de 200.000 barriles, en los años 80 llegó a 250.000 barriles por día, y en los años 90 a 350.000 barriles por día. Pero aquí escúcheme este dato. ¿Sabe cuánto influía el petróleo en el Producto Interno Bruto? 12, 14, 16%. ¿Sabe cuánto influía en las exportaciones, en el conjunto del petróleo? Más del 50%. ¿Sabe cuánto influía en el presupuesto general del Estado? 42, 46%. ¿Sabe con la cifra de ayer? ¿Sabe cuánto influye en el presupuesto el petróleo? 8%. 8%. Imagínense la caída, ¿no? Y aquí viene la pregunta, Gonzalo. Si hoy estamos con una producción de más de 500.000 barriles, que eso les decía yo ayer, y hemos vendido el petróleo más de $50, $60, $70, $80, ¿cómo es que hoy apenas llega el 8% para el presupuesto general del Estado? Entonces yo le decía, alguien
se está llevando el petróleo. Alguien se lleva el petróleo. Y aquí sucede, Gonzalo, que les decía yo en el Parlamento, bueno, no todos tenemos el don de tener dominio de todo, ¿no? Dios nos dio don para ciertos conocimientos de la realidad, tener dominio. Entonces yo les decía ayer, lo que pasa con el petróleo desde los años 90 acá, es que el Ecuador es como una casa del ciego. Entonces, ¿cómo es eso? en la casa del ciego, que sabe dónde, que es difícil para que él se ubique, se dice en el dicho que en la casa del ciego el tuerto es el rey. Entonces aquí hay unos 2 tuertos o unos 4 tuertos que se llevan el petróleo. Y entonces esto es tremendo porque le digo, si la producción petrolera se ha incrementado tanto, los precios se han incrementado tanto, y nosotros no nos inmutamos y cuando tenemos al frente, o en el conjunto de la sociedad, 57% por ejemplo de desempleo, de la PEA, 4.5% de desempleo abierto, lo otro es subempleo, sumando los 2 indicadores, cerca del 62% de la PEA entre subempleo y desempleo, y la riqueza se nos va de esta manera. Y entonces, mire que hoy los tributos, entonces hemos entrado en esa lógica absurda de tributos. ¿Sabe cuánto influyen los tributos para el presupuesto del año 2020? Va a influir en el 40.34% como financiamiento del presupuesto, más o menos 14.323. Y el petróleo, con altos precios y con alta producción, 2.800. Y no solo, ya digo, es fuel oil, es venta de crudos. Entonces, Gonzalo, los costos, yo les dije alguna vez en el periodo 98-2002. Sí, los costos. Los costos, por lado, los costos se nos llevan la riqueza petrolera. Ayer, ver, por ejemplo, Petroamazonas, de los datos que les presenté ayer en el Congreso, $17 la explotación del barril de petróleo y las otras compañías 25, 28, 29, 33, 35, hasta una que le firmaron en Santa Elena, $59, ¿no? Y entonces la locura es tremendo. Costos de producción del barril de petróleo y creen que las petroleras no nos damos cuenta. Yo les dije ayer, la compañía Texaco, 20 años, $3 fue el promedio de producción del barril del petróleo. ¿Sabe cuánto fue la participación del Estado en el contrato con Texaco? 62.5% de la producción diaria de petróleo. ¿Sabe cuánto participó Texaco? 37.5%. Al final, ¿cuánto nos dejó ese contrato al Ecuador? $23.500 millones. ¿Cuánto llevó Texaco? $1.700 millones. Sumando tributos y producción petrolera para el Estado, ¿sabe cuánto era la participación en la renta petrolera por el barril del petróleo? 92%. ¿Cuánto era de la compañía? 8%. Y hoy es al revés. A partir de los años 90, ¿sabe quiénes mejor se han frotado las manos en el Ecuador? Todas esas empresas que entraron a explotar el petróleo por retaseo en la Amazonía. Por eso es que ellos son los más felices cuando el Ecuador terminó el contrato con Texaco. Entonces ahí cometimos un error. Que si íbamos a saber lo que iba a pasar con estas compañías que se llevan toda la riqueza petrolera, era preferible renovar el contrato con la compañía Texaco. Y el Ecuador estuviera en otras condiciones participando de la renta petrolera. Entonces, este es un capítulo bien amplio. Estoy recordando a René Bucarán. Sí, sí. Y querido Gonzalo, aquí yo les dije ayer en la Asamblea, aquí hay 2 temas que yo estaría dispuesto a 2 horas a compartir a la Asamblea. Uno es del petróleo y otro es del IES. Del IES es fascinante y sé que lo van a tratar y aquí están las personas. Y ojalá con ellos mismos poder tratar este tema del IES en la próxima semana. Solo quiero dejar lo siguiente. Primero, queridos amigos periodistas de la comunicación, con el respeto y el aprecio que yo siempre les tengo a los medios de comunicación porque han sido un baluarte en defensa de la democracia y de la libertad. Los recursos del IES no son recursos públicos. Entonces, los titulares o el contenido de los medios no debe llamarse como recursos públicos o al gobierno. Porque aquí la señora Dora Ordóñez de la Secretaría Anticorrupción del Gobierno dice que hay un perjuicio de $6.5 millones a los recursos públicos. No. Eso es un perjuicio a los aportes de los afiliados, ¿no? Y solo quiero dejar 2 ideas porque los voy escuchando en el taxi. 2 ideas. Si el gobierno, no solo para el IES, sino para el sector público, abriera, por ejemplo, una estrategia de que le entreguen información confidencial sin que estas personas sean testigos. Yo creo que el gobierno va a tener, y también la justicia va a tener mejores aportes sobre la corrupción. Porque en el caso del IES, en un conversatorio, una noche... ¿Quién dice que debería entregar esta información de manera confidencial, desinteresada y objetiva? Los que conocen el manejo contractual. ¿Quiénes conocen?
Yo creo que aquí conocen los que proveen medicamentos, los que proveen equipos, ¿ya? Y también el Las área de construcción. tecnologías que Todo estamos eso, ya. reclamando en Sí. este momento. ¿Sabe que las compras de medicamentos en el IES son de 500, 600 millones de Hay dólares gente que anuales? espera prótesis en Sí. los hospitales del IES. Sí. Y sabe, Años de años. sí, yo concluyo. Sabe que me decía un conversatorio, un señor, de que en esa administración donde estuvo Ramiro, de que lamento que Ramiro se haya dejado atrapar por el demonio de la corrupción, ¿ya? Porque solamente quien no se da cuenta de que tras de esto hay un profundo demonio que soborna y coima, en cuerpo y en espíritu. Le pidieron que suba, que incremente al valor de la factura por decenas de millones de dólares, decía este señor, el 25%. Y la persona que le condicionaban para eso, les dijo no. Y como había presión, esa persona, por ejemplo, decía el señor que renunció. Decía que renunció y salió de una proveedora de medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera el gobierno mantener la confidencialidad para estas personas que, por ejemplo, así informan en conversatorios, porque en esos conversatorios comunes y corrientes, ahí se dice la verdad. Bueno, el gobierno tuviera datos más fidedignos de cómo se manejó la corrupción. Mi querido Gonzalo, lo dejo. Ha dicho y me retiro. Gracias. Bueno, Marco Morales le vi que no está convencido o no está satisfecho con la explicación que acaba de emanar. Aisladamente, no nos dio la oportunidad de apreciar el total de las cosas. Tiene un compromiso en la Cámara y tiene que retirarse don Henry Llanes. Pero usted le noté que no estaba de acuerdo con esa información en su calidad y como conocedor de la realidad del Instituto de Seguridad Social. Doctor Marco Morales, usted tiene la palabra porque nos deja planteando un tema, lamentablemente en cifras controversiales, totalmente en ocasiones inventadas o cosa por el estilo. ¿Qué tipo de información estamos manejando para iniciar este programa que hemos dedicado exclusivamente al Instituto de Seguridad Social, a la estafa millonaria al IES? Me quedo con ustedes, economista Rodríguez, doctor Marco Morales, bienvenidos. Buenos días Gonzalo, buenos días Jorge, buenos días a los amigos de Democracia. No es que no estaba de acuerdo, lo que estoy es indignado, eso estoy. Es decir, robarle al IES y seguirle robando al IES. ¿En su tiempo no se robó al IES? En mi tiempo no. Hubieron algunos problemas mínimos, minúsculos de contratación, pero en mi tiempo poníamos mucha vista y mucho ojo a lo que se hacía. En mi tiempo hubieron un poco de desatinos en las contrataciones, pero inmediatamente cambiábamos, mejorábamos, y no es que nos demorábamos 24 horas en componer lo que estaba mal hecho. Y inmediatamente, automáticamente, porque el que primero se entera de lo que está pasando es obviamente el director general del IES. Es el que se entera inmediatamente. Yo invité a todos y cada uno de los exdirectores de la institución. Solamente nos aceptó Marco Morales. ¿Qué entreverados hay? El Seguro Social, a la actualidad, maneja un ingreso de alrededor de 400.000 millones de dólares. Es decir, las cifras que arrojaba aquí Henry Llanes respecto del petróleo, también hay que meterse un poco a investigarles dentro del IES, pero vayamos un poco como al punto de la corrupción. Enrique Pita, que ahora está de vicepresidente del Consejo Electoral, cuando presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, dio unas cifras respecto de la construcción del Hospital de los Ceibos. El Hospital de los Ceibos tiene 600 camas.
El Hospital de los Ceibos vale 270 millones de dólares. El Hospital Paulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil tiene 500 camas y vale 50 millones de dólares. Es decir, menos de la quinta parte del Hospital de los Ceibos. Como ustedes recordarán, yo estuve como miembro veedor en la Contraloría para tratar de investigar todos estos temas de corrupción. Y una de las cosas en las que yo insistí en la Contraloría es que se investigue este tema de las construcciones hospitalarias y de los costos de las construcciones y del equipamiento hospitalario. Otro tema en el que se da a diario, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es el tema en compra de equipos e insumos médicos. Es terrible, es terrible. Yo en el tema de insumos médicos, sobre todo de fármacos, he señalado de modo muy claro que debemos tomar un poco la enseñanza de estados en donde hay buenas prácticas. España, desde hace más de 45 años, hace lo siguiente: da la receta al afiliado y el afiliado va a cualquier farmacia que está dentro del sistema, retira su receta y se sigue llevando un control. Ahora, con el avance informático que tenemos, entonces se puede controlar muy bien. En simultáneo. Nos incluso. evitamos bodegas, nos evitamos empleados y nos evitamos, Gonzalo, corrupción. Corrupción. Entonces, esto hemos hablado con el señor presidente del Consejo Directivo. Le hemos ¿Con cuál pedido de- que el procure, actual? el actual, que procure implementar este tipo de cuestiones. Le hemos pedido que procure reformular situaciones de orden administrativo, porque, claro, cuando se habla de cuestiones como... Yo estimo que a Paul Granda le hace falta agilidad en la toma de decisiones. Debe ser como un poco más rápido, como un poco más ágil en la toma de decisiones. Las decisiones de mayor ¿A quién le volumen conviene la lentitud o en las más- decisiones? o más estructurales pueden demorarse a lo mejor porque Con no tiene... experiencia propia, ¿a quién beneficiaría el calor lento que impriman? Lo vamos a escuchar y lo sabemos. ¿Quiénes venden pues insumos médicos a la seguridad social y a la salud pública? ¿Quiénes lo compran? Si los compran a tan altos costos, ¿quiénes se benefician? ¿Dónde está? ¿Qué está sucediendo? Se están llevando la plata del país, ¿sí? Entonces, eso hay que determinar y hay que detectar a qué órganos les corresponde. Yo, desde luego, cuando salió Jorge de la comisión, lamenté mucho porque ponía el grito en el cielo todos los días, ¿sí? Pero ahora, como que el Contralor, como que la fiscal, un poco como que se han frenado, ¿no es cierto? Yo creo que el señor Contralor ha hecho mucho por el país, ha dado mucho de sí, tuvo un gran revés en el levantamiento de octubre, pero la señora fiscal tiene todo un equipo y no puede estar dedicado solamente a unas cosas. Le están diciendo, la prensa habla, los medios de comunicación hablan, quienes hacemos opinión pública decimos todos los días. Pero hasta allí podemos llegar porque nosotros no tenemos en este momento en nuestras manos las herramientas Las como evidencias. para poder decir y señalar Pero tal usted y- manejó también evidencias de lo que nos está denunciando en su época. Claro, nosotros, el señor Contralor terminó como 40 exámenes especiales en las que se determinaron 17 exámenes con responsabilidad penal. Pero yo lo que digo es, no podemos parar, hay que continuar. No podemos quedarnos simplemente con que aquí hicimos esto, no. Si continúan las cosas, hay que seguir persiguiendo la corrupción. No podemos parar. ¿A usted qué le parece, señor economista Jorge Rodríguez, que manejó durante un buen margen de tiempo, 4 años,
informaciones delicadas, lacerantes, preocupantes, de un sinnúmero de arbitrios que inventaron en ese cuatrenio para ocultarle información a la población afiliada, para comprar a unos pseudos dirigentes de la población afiliada y para lograr que los presidentes en turno ubiquen en ese escenario a gente indeseable. Ciertamente la mayor parte han habido funcionarios decentes, funcionarios que se han preocupado, exdirectores, reconozco, entre ellos a Marco, que ha estado presto incluso a concurrir a este programa de noticias. No obstante, los anteriores directores han rehusado presentarse para que den una explicación de lo que ocurrió en esa temporalidad en que ellos estuvieron a cargo de la institución. Pero queremos tratar el tema de los insumos especialmente. Vea estos reclamos de las prótesis, los insumos y el escándalo mayúsculo que buscamos nosotros detallar. ¿Hasta qué punto la Comisión Anticorrupción de su presidencia encontró y escuchó la cantidad de denuncias que se ofrecían a la Comisión Anticorrupción, que tampoco avanzó como hubiera querido que eso ocurra? ¿Por qué causas que nos va a explicar en esta mañana Jorge Rodríguez? Economista, bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Y un gusto también estar con Marco, porque Marco significa la pintura de un gran cuadro en donde era diferente el manejo de la cosa pública. En la medida que fue pasando el tiempo, fue deteriorándose con figuras como, por ejemplo, como Ramiro González, en donde prácticamente en contubernio con el Contralor General del Estado de ese entonces, Polit, desaparecieron una serie de documentos mediante los cuales se determinaban responsabilidades penales para él y su íntima amiga, la señora Marisol Larrea, que posiblemente hoy día sale de la cárcel. No creo. Una vez que desaparecieron prácticamente. Pero ya ha introducido esta última denuncia de la doctora Dora Ordóñez. ¿Usted cree que habrían permisividades como para que ella pueda gozar de su libertad en las próximas horas? Claro que sí. Pero vea, hay dos elementos fundamentales que tenemos que saber ecuatorianos. Primero, es la composición en sí mismo, la estructura legal del país. ¿Qué pasa con el Código Penal? Usted ve que ella ha sido encausada en cuatro temas, de los cuales primero son temas que no acumulan las penas, luego de ello que permite tener un arreglo extrajudicial o judicial y disminuir la pena. Y adicionalmente también el imponerle una multa cuyo valor es imposible hacer una recaudación. Entonces, vivimos en un mundo hipotético que aparentemente dice algo, pero que realmente no funciona. Y eso sabemos todos los ecuatorianos. Vea usted, la multa para el señor ex vicepresidente de la República fue sobre los $30 millones. A la señora esta que va a salir en las próximas horas, creo que son $4.800.000. Una cantidad 4.400. 4.400. Yo le pregunto ¿quién le va a cobrar? Si no hay las disposiciones legales para efectos de hacer el cobro correspondiente. Aquí no hay prisión por deudas. Aquí perfectamente puede pasar 20 años y la señora decir no tengo 20 centavos y no pagar ni medio. Es decir, ¿qué están haciendo los asambleístas? ¿Qué están haciendo los abogados? ¿Qué están haciendo los gobernantes para cambiar esas disposiciones que realmente son solamente una mentira que nos presentan a todo el país? O sea, no hay cómo cobrar las multas o aquellos valores que determinan los jueces mediante sentencia final incluso. Entonces, vivimos en un mundo de cuentos, en un mundo en donde las caretas se ponen desde los gobernantes hasta los administradores y hasta los propios proveedores de bienes y servicios. Primero, entonces, la parte legal no funciona. Luego de ello, el manipuleo de la ley. El manipuleo de la ley se ha dado por varios de los jueces que estuvieron involucrados en los 4 casos por los cuales se le condenó a la señora a 1 año 8 meses de cárcel.
y una multa de tal que salga nuevamente y goce de los millones de dólares que realmente se llevó luego de que manejó más de millones de dólares. Yo tengo los datos referente a la denuncia de Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción designada por el señor presidente de la República. La secretaria anticorrupción asegura que en el 2012 el directorio del IES autorizó la importación, por ejemplo, es un caso, de 90 tipos de medicamentos. 90 tipos de medicamentos. En este proceso de licitación se presentaron como ofertantes 2 compañías de la India. Es lo que yo rescaté lo más significativo e importante. Sin embargo, se adjudicaron 2 contratos por valor de 6,5 millones a una compañía ecuatoriana. 6,500,000 dólares, 6,500,000 dólares a una compañía ecuatoriana que figuraba como representante de las firmas hindúes o extranjeras. Según la secretaria anticorrupción de este gobierno, la doctora Ordóñez, la compañía ecuatoriana podría ser una empresa de papel, porque desde el 2012 no mantiene ningún tipo de actividad económica. La funcionaria también dijo que en este caso se trataría de un posible peculado y que se habría configurado cuando el comité técnico liderado por María Sol habría entregado recursos a una compañía ecuatoriana que jamás participó en los concursos, ¿no? Que nunca fue oferente, además, que fue aparentemente una intermediaria y que inclusive no da certeza de que se haya entregado los medicamentos o no da certeza de que haya entregado los medicamentos. La Secretaría aseguró que en el año 2012 el directorio del IES autorizó la importación de 90 tipos de medicamentos, como ya dije, y de esta transacción la directora del Hospital Carlos Andrade Marín, que se encuentra hasta este momento detenida, se refieren a María Sol. Ha sido sentenciada 4 veces en 2 juicios por lavado de activos. El abogado defensor de ella es Stalin Raza. Él ha dicho el día de ayer que la invitamos que no tiene licencia de parte interesada de él, de su auspiciante, para referirse a estos temas. Todo esto lo informamos a la ciudadanía. Pero este martes que pasó, la Fiscalía presentó cargos contra la REA por la compra de un departamento valorado en Miami en $440,000. Y se enfermó el abogado y postergaron para que sea posterior el tema, a la admisión posterior a que salga libre. Todo es manipulado, Gonzalo. Todo es manipulado en la propia justicia. Stalin Raza, que es el abogado de la doctora, dice que usó un instrumento que utilizan los abogados para poner un incidente y seguir dilatando las cosas. Hablemos claro, Gonzalo. Estamos repitiendo exactamente lo mismo que nos quieren vender los abogados. Lo de siempre, que no hay evidencias. Pero por favor. Y que la defendida es inocente. Y lo que Dora dice es exclusivamente una cantidad de $6 millones. Pero se olvidan de que esta señora estuvo involucrada en una serie de contratación pública que supera los $100 millones.
Estamos hablando de casos que desaparecieron en la Contraloría y tienen relación, por ejemplo, con tomógrafos. Construcciones que sirvieron para efectos de poner esos tomógrafos, sobreprecios en todo lado. Gonzalo, las cosas son diferentes. Nos presentan solamente chihuadas, como se dice públicamente, ¿sí? Esos 6 millones de dólares es minúsculo dentro del volumen global que manejó Ramiro González a través de su preferida, que era la señora Larrea. Entonces, en esas condiciones decimos, realmente vivimos en un mundo de disfraces, nos están contando una serie de cosas que realmente son minúsculas ¿Y comparativamente usted cree a lo que existía. podría quedar libre este día viernes? Pero claro que sí, pues obligatoriamente va a salir libre. Posteriormente harán nuevamente el inicio de una nueva causa y posiblemente la señora irá a parar junto al señor González en la ciudad de Lima, Perú. Ese es el país de Gonzalo. Vea, el tema de los medicamentos, yo le pregunto, te pregunto a vos, Marco. ¿Vos crees que cada farmacia de Viveca, por ejemplo, en cada ciudad hace sus compras propias para efectos de proveer de los artículos de cada botica? Sí, eso es un absurdo. A ver, Jorge, y eso es lo que estamos en nuestro haciendo. tiempo era totalmente desconcentrado. Marco Cuando Morales. yo asumí la presidencia, la dirección del IES. ¿Qué hacemos, pues? Si compras más volumen, va a ser más rebajado. así Y es. lo único que se hacía es que tengan obligación de ir a dejar en cada una de las unidades médicas, ¿no es cierto? Pero cada unidad médico no compraba las no, cosas. pues. ¿Cómo es no, ahora? No, pues, no. Si usted compra uno, tiene un costo. Pero si compra 1 millón, tiene otro costo. Yo quiero aprovechar. Una interrupción chiquita. Sí, claro. ¿Sabe qué pasa, Gonzalo? Entregaron los hospitales a asambleístas, a políticos, para efectos de conseguir el apoyo para este gobierno. Y lo digo esto, que es grave lo que estoy diciendo en este momento, lastimosamente feriaron la salud pública en el país para efectos de que grupos políticos le acompañen favorablemente en las acciones de este gobierno. Y lo digo claramente, no están haciendo nada en lo absoluto, a pesar que la Comisión Nacional Anticorrupción presentó la denuncia correspondiente, no solamente en el IES, sino también ante la Fiscalía. Pero es evidente, pues, que ante este poder y fuerza que tienen grupos políticos, pues siguen adueñándose. Anteayer me llamaron del hospital de Guayaquil, del Maldonado Carbo, y me dijeron, economista, vamos a hacer una serie de compras de pequeña cuantía. Y nos están obligando a que elaboremos facturas falsas, proformas, para efectos de comprar con sobreprecio. Y tenemos documentación que podemos demostrar que los catéteres que cuestan $1,200 ante el distribuidor están comprando en 2,700. ¿Sabe cuánto es lo que compra anualmente el Seguro Social en remedios o en insumos médicos? $500 millones. ¿Sabe cuántos están embolsicando del Seguro Social? De nosotros los cojudos ecuatorianos, discúlpeme que sea así de duro, cojudos ecuatorianos, porque seguimos aportando al Seguro Social y se nos están robando la plata, haciéndoles ricos a pequeños grupos de políticos miserables que se llevan la plata de los afiliados del país. Otro de los actos denunciados fue, Marco, Muy bien. la adquisición de quirófanos sin contar con la infraestructura adecuada a los cuales usted se refería. 12 supuestos actos de corrupción se perpetraron al interior del IES. La mitad de ellos habría sido cometido en la administración de González. El funcionario informó sobre un perjuicio al Estado en la compra excesiva e innecesaria de medicamentos para tratamientos, por ejemplo, de cáncer, que no forman parte del cuadro básico. Resulta que se compró, claro, resulta que se compró medicina oncológica. Esta es una medicina, estimados oyentes, para atacar enfermedades cancerígenas. Y se permitió su caducidad, lo que representó una pérdida para el IES equivalente a $7 millones. ¿Y quién está preso? ¿Y quién está imputado? Nadie. El que denuncia esto es Espinosa. El marido de la cónsul. Sí.
Entre las irregularidades presentadas se encuentra la venta de puestos en el Seguro Social a través de redes en Internet. Dicen que cobraban 1.600 por persona. Barato. La compra total de medicamentos fue de 30 millones de dólares, obviamente. Otro de los supuestos, aisladamente estoy leyendo, otro de los supuestos perjuicios cometidos en la administración anterior tiene que ver con la clínica privada de un familiar del exdirector, el economista González, ubicada en Nueva Loja. Esto es otra historia increíble, increíble. Entre las irregularidades presentadas se encuentra la venta de puestos, que ya lo dije. Aquí estoy recabando también en esta ayuda a memoria mal elaborada y lamento. Los activos fueron en un año de 182,000 en el 2012 me parece, y en el 13, cuando dejó el cargo Ramiro González, llegaron a 4.6 millones, mientras que los ingresos pasaron de 553,000 en el 2007 a 2,127,000 dólares en el 13. Si ya íbamos a pagar tantos millones por servicios a una clínica en un lugar donde no existía la prestación por parte del IES, lo más lógico era construir un hospital. Sin embargo, no se hizo. Así hay perlas que resultan enojosas incluso o inentendibles, no obstante que son crónicas periodísticas muy entreveradas, muy difusas. Entonces pierden importancia y significación cuantitativa. Pero por eso he pedido la ayuda de ustedes para denunciar lo que realmente ocurrió en esas temporalidades. ¿Quiénes mismos se beneficiaron, señor exdirector Marco Morales? Gonzalo, podemos ir con un tema, otro tema, y eso parece la cotidianidad. Claro. Y Jorge, en su temperamento, ¿cómo es? Le ha interrumpido a usted 2 veces. ¿Y quién está preso? Sí, cierto. ¿Y qué se ha hecho? Y con razón. Y estamos con todas esas denuncias. Es que Él provoca mismo acaba iracumbia. de hacer una declaración muy sensible y grave, exponiéndose él como varón. Y entonces nosotros, y yo digo aquí, porque esto tiene que quedar para la ciudadanía, se ha devaluado un tema muy grande, enorme, que nosotros hemos tenido en la vida, que se llama honor. Dora. Nosotros, ¿qué decíamos antes? Palabra de honor era mucho más que escritura pública. Palabra, el honor, la honorabilidad, la honestidad. Nosotros debemos hacer un llamado siempre a la conciencia ciudadana de que no vivamos en la cotidianidad de la corrupción. No es posible. Tenemos que salir de eso para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos... Pero la gente le gusta votar por los corruptos, no le importa. Pero es que hay que ir haciendo conciencia de que la corrupción no es lo cotidiano. O vivimos otro mundo de valores que no es el nuestro. Y entonces allí nos van a decir, están locos, porque no estamos pensando como los corruptos. O son unos marcianos extraterrestres que están pensando de otra manera. No.
la gran mayoría de ecuatorianos, pero la inmensa mayoría de ecuatorianos es gente honesta. Y en ese orden de cosas hay que ir dirigiendo a este país. Hay que ir dirigiendo la conciencia ciudadana. El pensamiento ciudadano tiene que saber muy bien que esto está mal y que obviamente hay que cambiar las normas y que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es un apéndice del gobierno nacional, que es un organismo totalmente autónomo, que los recursos de la seguridad social, para que no nos digan cojudos, nos pertenece a los afiliados, a los asegurados, no a los ladrones, que esos recursos tienen que ser manejados con la mayor pulcritud y de modo muy severo, para que a futuro, de aquí a 2, 3 años, no nos quedemos sin jubilaciones. ¿Qué tal, pues, Gonzalo, el rato que nos quedemos sin jubilaciones? La clase media, el sector medio, somos la gran mayoría de jubilados. Y el rato que perdemos la jubilación, ¿qué va a pasar en este país? Hambruna. ¿Qué va a suceder en este país? Hambruna. Sí, entonces no. La plata de mis compañeros y la plata mía Gonzalo, usted tiene un desaparece mediano negocio, por encanto pero el ese rato instante. que no haya realmente un flujo de volumen de circulante que lo manejamos la clase media en el consumo, a ver si podemos supervivir en este país. Más de un mes llevan los chilenos en manifestación. Y desde que se inició, yo dije muy claramente, eso no es por otra cosa que pasajes del metro, ni mucho menos. La seguridad social que estaba pagando el 15% del salario con el que se jubilaron cuando les ofrecieron las AFPs, cuando se iniciaba pagarles el 100%. Y claro, Chile tiene 240.000 millones de dólares ahorrados de los fondos de la seguridad social. Pero ¿y en dónde está el reparto para la pobre gente que se está muriendo de hambre? Y ahora el Estado ha vuelto a crear un sistema previsional de seguridad social frente al fracaso de las AFPs. Estos temas de la seguridad social son temas muy profundos, graves, pero 3 cosas nuevamente. El honor tiene que ser rescatado. Y por usted, en esta radio hace mucho para el país. Por el mismo Jorge, que ya se salió porque estuvo cansado pero tiene que ser rescatado en la academia, tiene que ser rescatado en la educación primaria. Jorge Rodríguez, de Contralor General del Estado, imagínese en el peso moral que hubiera... Director nacional de Paredón sería mejor. Sí. Y para concluir, solamente para Pero concluir. las empresas de papel, quiero que se solamente digne para explicar Dora, sí, Yo la solamente secretaria con anticorrupción, estos 30 Dora segundos, Ordóñez. con estos Claro, 30 segundos. doctor. Vea, fíjese. ¿Qué se hace pues cuando se inicia un procedimiento precontractual? Viene la empresa oferente, nos dan los papelitos, revisamos a la empresa su partida de nacimiento, que es que el estatuto de creación, la domiciliación, el peso que tiene económico, etcétera. Si es una empresa de papel, así prima facie nos damos cuenta, rechazado, pues. ¿Cómo es de entrada que le aceptamos? Así de un estudiante de segundo año de Derecho, prima facie ya sabe que esa empresa no sirve, ¿sí? Cuando ya hago y voy a hacer el contrato, antes de dar el anticipo tengo que pedir una garantía, o bancaria o de una buena empresa de seguros, porque también hay empresas de seguros de las otras, ¿no es cierto? De una empresa de seguros realmente calificada y con la que tengamos experiencia. Ahí entrego el anticipo. Cuando me entregan los insumos o los equipos, ahí entrego la diferencia, o cuando están debidamente instalados y funcionando. ¿Y cómo hago pues comparación de precios con lo que me están entregando los otros? Vea, Gonzalo, yo fui director general del IES en el año 88 y ahí solamente teníamos fax, no teníamos el internet, teníamos fax, sí, y teníamos que de alguna manera comunicarnos con los drillers de Miami
para preguntar cuánto vale el tomógrafo axial computarizado. Y entonces nos mandaban y ya sabíamos más o menos precios de referencia, ¿sí? Usted entra al Internet hoy por hoy, que tienen todas las entidades públicas, y puede preguntar el precio y el valor de cualquier insumo médico y de cualquier equipo médico. En cualquier país del mundo. Y que yo sepa, no se hace pues gran investigación sobre temas farmacológicos en la India, pues. Allá no, pues. Y eso cualquiera sabe, sí, cualquiera. Y si sabe un abogado, más tiene que saber el farmacólogo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo así compran fármacos en la India? Como compraron los drugs. Entonces, eso está muy mal. Y luego hago un seguimiento, luego de contratar, para saber si esos insumos fueron consumidos por las unidades que me solicitaron. Y voy haciendo estadísticas. Pero para evitarnos todo eso, para evitarnos eso que usted acaba de leer, señores, se le caducaron las medicinas. Si se le caducaron a la, perdone que haga un poco de propaganda, a la Pharmacis, a la Cruz Azul, me importa, pues. Ellos sabrán por qué se les caducaron. Pero yo hago con ellos un contrato bien hecho y voy a tener mejor atención farmacológica a todos los pacientes de los hospitales y centros médicos del país. Usted lo ha dicho. Yo quiero que tengan la bondad de escuchar, señores oyentes y queridos invitados, la denuncia de Dora Ordóñez respecto fundamentalmente a la adquisición de fármacos en la temporalidad de Marisol y Ramiro. Hoy estamos acudiendo nuevamente a la Fiscalía para presentar un nuevo proceso de investigación que tiene que llevarse a cabo por la Fiscalía, que es la dueña de la acción penal, contra María Sol Larrea y también contra Ramiro González por adquisición de fármacos con empresas ficticias. Un nuevo caso que ha investigado la Secretaría Anticorrupción y que el día de hoy lo ponemos a consideración de las autoridades de justicia. ¿Cómo operaba en un nuevo delito que necesita ser investigado por parte de esta exfuncionaria del correísmo que eventualmente el 29 de este mes podría salir en libertad? Un nuevo caso que da cuenta de adquisición e importación de fármacos con empresas presuntamente de papel que utilizaron a un excontratista de la ciudad que conformó y tenía una compañía que jamás funcionó y que fue entregados presuntamente 6,5 millones de dólares para adquisición de fármacos. En el proceso contractual se calificó a dos compañías hindúes que tenían la denominación Bion Healthcare y Flagship Biotech International. Cuando se hizo la adquisición y la recomendación por parte de María Sol Larrea para que se adjudiquen estos procesos, se lo hizo a estas dos empresas hindúes. Sin embargo, a través de una empresa denominada CAC Milsa, cuyo representante es Carlos A., que deberá ser investigado, se le entregan 6,5 millones de dólares en transferencias por el pago de estas importaciones. Bueno, nosotros invitamos al doctor Stalin Raza, que está defendiendo a la señora María Sol Larrea. Y nos ha dicho en una nota a través de WhatsApp, ¿no? Buenas tardes. Esto le dice a nuestro compañero convocante, Milton. Como le indiqué en su llamada telefónica, esto le decía esta víspera, mañana estaré fuera de la ciudad. Y sobre el caso en particular, yo he sido abogado de María Sol Larrea en un solo caso y no tengo todavía confirmación ni autorización de ella para referirme a los nuevos casos que se estarían adelantando en su contra. Mi colaborador le ha dicho
por escrito: 1000 gracias, estimado doctor. No cabía más, si es que va a salir potencialmente fuera de la ciudad. Bueno, lo que con esto yo quiero demostrar es que hemos prestado todo el escenario para una réplica, para una defensa y para una participación, ojalá incluso de los mismos imputados, porque todavía están en goce de libertades. En Lima, Perú. Sí, pero María Sol que está detenida. Estamos, no obstante, para recibir cualquier aclaración procedente de cualquier país del planeta. Que nos cuenten cómo van a devolver la plata, quisiera yo. Esta partecita es la que interesa, Jorge, porque nosotros buscamos información, agotamos los medios de comunicación, toda clase de prácticas que nos ha instruido el periodismo de investigación y nuestros maestros universitarios. Pero la experiencia es que todo lo que hacemos se topa con otras facultades y otros facilismos que predominan en un proceso investigativo y se va agotando las potencialidades de descubrir autores cómplices y encubridores de un sinnúmero de negocios, de un sinnúmero de transacciones, de un sinnúmero de importaciones tecnológicas o de otra índole, como en este caso de medicinas, que ustedes han revelado, y usted tiene indudable conjunto de documentación que alude cómo poder compendiar, digamos, lo que llegaba a la Asamblea, perdón, a la Secretaría Anticorrupción. La suya era otra forma de organismo ciudadano. Pero ¿qué le llegó y a quién ustedes pasaban en términos de ejercitar a la Fiscalía en un control y el desarrollo de una investigación paralela para detectar qué cosas descubría la Comisión Ciudadana Anticorrupción y qué cosas descubría la Fiscalía? ¿Quién ganó en ese concurso en épocas anteriores? Vea, la Comisión Anticorrupción no presenta denuncias en base de lo que le cuentan, sino en base de lo que le dan. Si es que le dan documentación que realmente es demostrativa de lo que se está haciendo internamente, pues es bien sencillo. Nosotros obtenemos las facturas con las cuales, por ejemplo, el Seguro Social compra las medicinas. Y ¿qué es lo que hacemos? Vamos a los proveedores y pedimos al proveedor una proforma para determinar cuál es la diferencia. Entonces, si usted encuentra, y siempre pongo el caso de los catéteres, 1.200 del distribuidor y 2.700 compraba el Seguro Social. Entonces, una diferencia inmensamente grande. Luego de ello, verificábamos quiénes son los vendedores y encontramos de que eran una serie de intermediarios, jóvenes que iban hasta los 30 años, vendedores de hamburguesas, jugadores de la Liga Barrial tal en la ciudad de Quito, en definitiva, estudiantes universitarios, en definitiva, terceras personas que representaban a familias que se enriquecían a través de esto. Luego determinábamos cuál era el presupuesto de cada hospital. Y decíamos, ¿por qué cada hospital hace la adquisición en forma independiente? ¿Por qué no centralizan el sistema de compras públicas y manejan un software en donde me diga inmediatamente que le falta una pastilla en determinado hospital, me avisa para efectos de que el sistema de compras públicas ordena a la botica correspondiente para efectos de la entrega? Y bien decía Marco, si es bien sencillo, llámeles a todos los proveedores de medicinas o a las empresas farmacéuticas y dígales, vamos a unirnos a su software, porque no necesito ni comprar. Claro. Y me conecto, por ejemplo, al sistema de compras de FIBECA. Y automáticamente hago esa unión y en solamente un día yo ya puedo tener el sistema informático que me permita tener esa conexión. Una vez que el médico en el Seguro Social le dice a Juanito Pérez que tiene que comprar tal cantidad de medicinas, le entrega
esa misma orden de medicinas se mete en el computador y automáticamente notifica al proveedor. El proveedor, usted lo único que tiene que hacer es, con esa factura, va a la botica, a cualquiera, Viveca o cualquiera que sea, Vida Sana o como se llame la botica, y automáticamente le entregan a usted la medicina. Entonces lo que decía el Marco decía me ahorro bodegas, me ahorro dinero guardado por millones, porque son 500 millones de dólares anuales en medicinas de insumos, 500 millones que le dejo adentro del presupuesto del Seguro Social. Empleados, Los empleados. Y adicionalmente la corrupción, pues. No permito que los políticos utilicen este sistema para hacer que asambleístas se lleven la plata de los sobreprecios. En resumen, es un sistema tan sencillo que en solamente 30 días podría implementarse en el país. Un sistema logístico que nos permita no dar a cada hospital la facultad para hacer las compras y enriquecerse a costa de los dineros. ¿Y se pueden conseguir ofertantes con nacionales, Marco? Pero claro, yo creo que claro, porque todos somos ecuatorianos. No es que ¿Habían en su tiempo ofertantes con nacionales? Claro que habían ofertantes, pero claro, las grandes, las empresas farmacéuticas son transnacionales, y lo que tenemos aquí en el Ecuador, y disculpen nuevamente otra propaganda, porque hay que decir LIFE, ¿sí? Eso era lo que había en mi tiempo, pero había que comprar los fármacos del exterior. Ya le están haciendo señas y ya sé que ya mismo terminan el programa, ¿sí? Pero como aquí estábamos hablando de inicio sobre el presupuesto, yo quiero dejar diciendo en esta mesa algo que le ruego que tenga la bondad de tener en cuenta cuando vengan los asambleístas sobre el presupuesto. Al IES también tienen que pagarle. El IES tiene que recibir del gobierno de modo oportuno el 40% para el pago de pensiones. Y eso debe estar en el presupuesto. Y hay otra deudita, pues, que se están olvidando. Deuda establecida por la Contraloría General del Estado. No es que ya vamos a hacer el examen aquí en el Ministerio de Finanzas. No. El juez de cuentas de aquí en el Ecuador se llama Contraloría General del Estado. Y la Contraloría ya determinó cuánto es que el gobierno nacional le adeuda. Alrededor de 2.500 millones de dólares. Aquí se habló y ahora es algo más. Dicen, no tengo la certeza, que ha subido como a 3.500 millones de dólares. Es decir, si esas cifras siguen subiendo, no va a haber un déficit de los 3.500, sino que va a haber un déficit mayor. Por eso es que yo digo, los temas de la seguridad social, señores y señor gobierno, son muy sensibles y pueden luego devenir en cuestiones que nadie las quisiera vivir. ¿En qué escenarios podría convertirse eso? Es que lo que venimos nosotros venimos planteando. macros. Miren, vino cayendo la cifra de la reserva para el pago de pensiones. Como la Corte Constitucional decidió que sí hay que pagar el 40%, entonces se puso algo para el pago del 40%, no la totalidad, y de lo que entiendo no se ha pagado en este año la totalidad del 40%. Si esa cifra va declinando, es decir, si no se sigue retroalimentando, en un momento determinado llegará a que esa cifra vaya casi desapareciendo. Y la pregunta es, ¿y de dónde van a pagar por las pensiones a los como 400,000 pensionistas que tiene la Seguridad Social? A eso me refiero. Me refiero a que sería una catástrofe. Claro. ¿Qué pasará con la clase media, la clase popular que vive de la jubilación o vive de la pensión? ¿Qué pasará con las viudas? ¿Qué pasará con los huérfanos? A eso me refiero. Complemente. Sí, yo creo que es importante el darle a la entidad más grande del país, la entidad financiera más grande del Ecuador. O sea, no se puede manejar de manera demasiado doméstica. Esto tenemos que ir hacia la toma de decisiones, por ejemplo. Hay que decirle a la gente, estamos perdiendo plata. El balance actuarial es negativo. Y para mejorar esas condiciones
Señores, quieren seguir asegurando a sus hijos menores de 18 años, les aceptamos, pero paguen algo, pues, que no sea gratuito. Porque eso realmente nos está perjudicando en cuanto a lo que es el paternalismo del Estado. Es que no es el Estado lo que decía. Claro. Esa es plata Somos nuestra. todos. Vea, Gonzalo. Los O trabajadores se van a gastar nuestros ahorros. Se están En- gastando. se están gastando y están regalando para que se enriquezcan pocas personas. 500 millones de dólares en compra de medicamentos, de insumos, están yendo a parar justamente a intermediarios que les deja por lo menos 100 millones de dólares de utilidad. Por lo menos 100 millones de dólares de utilidad. O sea, hay que pedir a la UAFE. UAFE, señores, revisen las cuentas. Dígame, vengan a mi oficina, yo les voy a dar nombres de los proveedores, de las familias. Y les voy a demostrar que viven como realmente millonarios. ¿Y sabe qué? Toda la gente en Guayaquil conoce, pero les da miedo de decir quiénes son. Los Bucaram. Así directamente. Son la familia Bucaram que está enriqueciéndose a través de la venta de medicamentos en los hospitales de la ciudad de Guayaquil y de otras ciudades. Más claro que eso no hay en Radio Democracia, ¿no? No hay. Repito.